Bienvenidos a Hora Clave, el primer programa político de la semana. Nuestros datos, Luis, como siempre. Hola, doctor. Buenas noches para todos. Como siempre, para comunicarse, el mail es horaclave@c5n.com. Al final lo vamos a resumir. horaclave@c5n.com es nuestro mail. Y nos hemos propuesto, todavía no se lo dije, que su resumen de los llamados tenga un poquito más de minutos. ¿Nos hemos propuesto nosotros dos? No, yo me lo propuse porque usted no me cree a mí. Claro. Pues sabemos cómo se hace esto, pero va a ser así. Ok. Hace un poquito más de lugar. Son tantos llamados para que haya un resumen un poco más. Es bueno su resumen, pero para que haya un poquito más de espacio para decir cómo son los llamados y demás, ¿no? Bueno, la primera vez que yo escuché en mi vida la famosa fábula del escorpión y la rana, ¿no? Que es una fábula, vamos a contar, pero muy famosa, fue hace mucho tiempo, cuando el coronel Nasser, que era presidente de Egipto, había confiscado el canal de Suez. Y el canal de Suez estaba manejado antes por ingleses y franceses. Entonces él lo estatizó, ¿no? Entonces, casi al mismo momento, las tropas de Israel, se armó un lío bárbaro, ¿va? Invadieron Sinaí, se armó todo. Entonces, ¿qué hizo Nasser? Hundió barcos en el canal de Suez. Con lo cual, ni él ni nadie pudo aprovechar el canal por años, no digo por años, pero por meses por lo menos, hasta que terminó el conflicto, ¿no? Entonces, en ese momento, yo estaba leyendo una revista francesa de la época, que todavía sigue de alguna manera, pero era mucho mejor antes, llamada L'Express. Entonces, el Express, ahí leí la fábula del escorpión y la rana. Y la fábula es así, originariamente era esta. Un escorpión está en las orillas del Nilo, ¿no? Y ve una rana que está dispuesta a atravesarlo a nado, naturalmente. Entonces le pide a la rana si lo puede llevar en sus espaldas para cruzar el Nilo, porque él no sabe nadar. Entonces la rana dice, no, como te voy a cruzar, si te cruzo me vas a picar y me vas a matar. Pero digo, pero no seas tonta, le dice el escorpión. Si yo te pico en medio del río, vos te morís. Y si vos te morís, como yo no sé nadar, me ahogo. Sí, es razonable, dijo la rana. Entonces lo dejó subir a sus espaldas y salió nadando. Cuando estaba en el medio del río, el escorpión la pica. Y la rana se empieza a morir. Y el escorpión se empieza a ahogar. Entonces la rana le dice, ¿qué has hecho? ¿No te das cuenta que ahora vamos a morir los dos? Sí, es verdad, le dice el escorpión, pero esto es el Medio Oriente, ¿no? Es decir, la fábula era lo que había hecho Nasser. Hundió los barcos en el canal, se quedó él sin canal, los ingleses sin canal, todo el mundo sin canal. Y me parece que esta fábula se cuenta una y otra vez, cada vez que hay que describir una conducta inexplicable. Es decir, al escorpión evidentemente lo movía una pasión o un hábito, ¿no?, que lo llevaba a picar. Y eso era irracional para él, por supuesto para la rana, pero estaba en el Medio Oriente, donde no regía la lógica racional, ¿no? Yo no sé si podríamos aplicar esta vieja fábula del escorpión y la rana a las relaciones entre el gobierno y el campo. ¿Por qué digo esto? Cuando empieza toda la crisis nuestra, acabamos de tener un vocero de cómo fue la crisis, bueno, el país estaba fundido, liquidado en 2001, 2002. De golpe el campo, es decir, la rana, empieza a nadar y empieza a rendir exportaciones agropecuarias, ingreso de divisas, pago de altos impuestos al gobierno. Y la verdad es que los pueblos y la sociedad argentina renació en parte por la devaluación que vamos a estudiar después, pero en parte por el gran esfuerzo del campo. Bueno, entonces uno podría pensar, si no estuviéramos en el Medio Oriente, ¿no?, que al gobierno le resultaba el campo el aliado ideal. Producía, pagaba impuestos, las retenciones eran 35%, fueron llegando al 35%, casi todo el superávit fiscal que tiene los Kirchner viene de las retenciones, y diría, bueno, y a su vez el campo florecía, el campo prosperaba, los pueblos andaban bien, se compraban muchas cosas, se reactivaba la economía. También el campo había recibido la devaluación, que le daba más ingresos todavía, y además los precios internacionales subían. Todo bien, estaba en el medio del Nilo.
y de golpe el escorpión, es decir, el gobierno, lo pica. Le aumenta brutalmente las retenciones el 11 de marzo, ese famoso decreto de Lustó, que casi llegaba al 100%. Es decir, le confisca prácticamente todo el sobrante que estaba obteniendo, el campo se enoja, protesta, a esa lucha, ese conflicto tremendo, que duró varios meses, hasta la votación famosa de Cobos, y en ese transcurso el campo empezó a producir menos, ya está produciendo mucho menos trigo, menos carne, menos leche, ¿no? Y a su vez el gobierno empezó a recaudar mucho menos. Y además, el gobierno de los Kirchner, que tenía muy alto porcentaje de popularidad, cuando empezó todo este lío, más o menos en marzo de este año, habían llegado al 56% de imagen positiva. Terminaron cuando la crisis estalló ya en el 18%. Es decir, que perdieron todos, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, la Argentina, esta Argentina de la relación Kirchner-Campo, es la Argentina del Medio Oriente de la época de Nasser. ¿Por qué no había una racionalidad, una asociación, una manera de entenderse, de alguna manera compartir las ganancias, ¿no? Entonces yo cuando estaba pensando esta fábula, para contarla de nuevo hoy, imaginé un tercer personaje en la fábula, un botero, no el pintor, ¿no? Un botero con un bote, que está en el Liro y ve esta escena del escorpión que se está ahogando y de la rana que empieza a agonizar. Y entonces se acerca a ver cómo los ayuda, por un botero ecológico, digamos, ¿no? Y les quería ayudar, entonces de golpe mira y la rana, es decir, el campo, le dice, este loco me acaba de picar sin razón, por favor, ayúdeme, arránqueme el aguijón a ver si me salvo. Y entonces el botero se acerca a la rana y dice, voy a arrancar el aguijón. Pero entonces el escorpión le dice, no, le dice, yo me estoy ahogando, atiéndame a mí primero, porque esta vez, el que ha hecho el paro es el campo, que es este segundo paro que estamos en él ahora. Parece como que el campo lo sin razones muy netas, como fue el tema de la retención. La retención es lo agredieron, contestó. Y terminó, ganó, con Cobos ganó. Entonces todo el mundo dijo, bueno, se acabó. El campo cree que no se acabó. Hoy dijimos en la radio un poco, hay muchas razones por las cuales el campo se sigue sintiendo agredido, sobre todo que le bloquean las exportaciones. A veces le permiten exportar, a veces no. Los lunes sí, los martes no, los miércoles sí no se puede vender. Entonces, ellos quieren hablar, hablan con Chepi, lo van a ver a Chepi los recibe de vez en cuando, le dice que está estudiando el tema, hace 3 meses casi que hablan con Chepi, y no le da respuesta. Entonces, la falta de respuesta de Chepi es que no la tiene todavía y el hombre tiene buena voluntad y la quiere encontrar, o también es una provocación, porque hace 2 meses que están golpeando las puertas. Se cansaron, fueron al paro. Cuando fueron al paro, Chepi dijo, pero qué bárbaros, qué impacientes, me están provocando. Y la verdad que el botero está tan absorto, y tiene tal duda que al final no va a ayudar ni al escorpión ni a la rana. Y ahí termina la fábula. Me parece que cuando aparece una pasión inexplicable, un comportamiento inexplicable, un antagonismo inexplicable, una agresividad inexplicable, hay que volver a la fábula, contarla de nuevo y ver si contándola de nuevo empezamos a entender. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. El licenciado Jorge Tedesca, buenas noches. Jorge Tedesca. ¿Qué dije? Todesca. Perdón, Jorge Todesca. Y que me confundo, ¿sabes qué? Con mi ministro de Educación, que es Tedesco. Sí. Su juego de palabras, ¿no? Sí. Jorge Todesca fue el hombre que estaba al lado de Remeslenikov cuando la gran devaluación, ¿no? Y yo le decía recién a Luis antes de empezar el programa, yo reconozco que en su momento también critiqué a Remes. Todo el mundo lo criticaba a Remes. Pero mira el lío que han hecho, ¿no? Y en definitiva, por lo menos hasta ahora, habíamos vivido esa devaluación, porque cambió los precios relativos, el campo empezó a mejorar,
la industria pudo de un lado exportar y después sentirse protegida. Se fue achicando, ¿no?, con la inflación, esa distancia. Pero hoy cuando uno mira para atrás, es un punto de inflexión, ¿no? Sí. Y ustedes habrán vivido en su momento la locura total, ¿no? Sí, bastante críticamente. Yo le diría que la devaluación, y aunque sea poco simpático, la especificación, porque eso es lo que permitió equilibrar el sistema financiero y salir adelante. En el caso del campo, ahí se arma una buena trilogía, porque el campo en ese momento tenía una deuda equivalente al 60% del valor de su producción. El promedio de la economía argentina tenía el 30%. Entonces, ahí se le produjo una atenuación de la deuda, un aprovechamiento de mejores precios relativos y una contribución a través de las retenciones que en ese momento se pusieron con mucho consenso y acuerdo. Todavía el sector agropecuario dice, bueno, ok, estábamos en emergencia, digamos. Estábamos en emergencia, y había una mejora súbita que era, se derramaba más hacia un sector que hacia el resto de la economía. Creo que todo el mundo lo entendió. Ahora, licenciado Todesca, también otra cosa que me interesaba para conversar con usted es comparar, porque ahora la que pasó usted, Remes, Duhalde, la que pasaron en ese momento en la Argentina en el 2002, en cierto modo la está pasando Bush y los mercados capitalistas, digamos, y hay toda clase de versiones, casi impresiones. Ahí dicen que este paquete no arregla, otro que arregla. ¿Usted compara las dos situaciones de alguna manera? Habíamos mirado mucho las crisis antes de... Habían estudiado, y las hemos seguido mirando, creo, a lo mejor más individualmente, después de también, porque uno se queda con el pendiente de estas cosas. Y sí hay elementos en común, no estrictamente en la generación de la crisis, pero finalmente hay un epicentro que es el sistema financiero. Nuestro epicentro en ese momento, no la causa, pero el epicentro fue el sistema financiero, mucho más desprotegidos, con muy pocas reservas en aquel momento y demás. Pero hay una cosa que en realidad la he tomado de Einstein. Einstein decía que el que contribuyó a crear un problema difícilmente tiene el estado mental para resolverlo. Bueno, es parte del problema, no es parte de la solución. Es parte del problema y no de la solución. Entonces, reflexionando, yo creo que en la Argentina nos pasaba un poco eso antes de... nosotros creo que teníamos una visión no comprometida con la etapa anterior, lo cual no es establecer ninguna polémica con esa etapa, pero no comprometida, y eso es muy importante. Yo veo que en este momento hay todavía mucha atadura. Bueno, ustedes por lo pronto no se sentían atados al 1 a 1 como estaba atado el propio Cavallo, que parecía que no podía salirse de eso, ¿no? Claro. Ustedes entraron y dijeron, bueno, el 1 a 1, veremos, ¿no? Sí, yo creo que él en algún momento tuvo probablemente el ativo, la visión, cuando puso la canasta de monedas, etcétera, etcétera, pero bueno, en fin, ahí quedó la historia. Entonces yo creo que un poco esto es lo que ocurre. La otra cuestión tiene que ver... Bueno, pero acá su diagnóstico es peor, porque ustedes eran gente nueva, con ideas nuevas, pero los que están no son gente nueva ya en Washington, son los mismos. Claro, entonces tienen una extraordinaria falta de credibilidad. Nosotros tampoco teníamos credibilidad, ¿no? Pero ustedes no tenían credibilidad porque eran nuevos, ¿no? Decían, ¿y esta gente qué va a hacer con nosotros? En cambio, ellos ya no son nuevos. Exactamente. Son parte de la crisis, digamos. No hay confianza en el paquete, pero no solo en la gente. No hay confianza en los que tienen que operar cotidianamente en los mercados. Entonces, la discusión sobre el paquete se acaba si no funciona. Y los primeros días parece no haber funcionado. Entonces, lo que uno ve como característica de una crisis es que si o uno tiene una solución técnicamente muy sólida, aunque no tenga credibilidad, o uno tiene alguna combinación de credibilidad y una solución más o menos buena. ¿Y en el diagnóstico de hoy día, usted qué cree que Estados Unidos tiene solidez técnica o nada? Creo que es una solución de emergencia. A mí me parece que es una solución para llegar hasta el próximo mandato presidencial. Porque la otra cuestión es que... No le queda tanto tampoco. No le queda tanto, no le queda tanto. La cuestión es que además cuando... Le quedan 3 meses prácticamente. Le quedan 3 meses, sí. Cuando este paquete entró al Congreso, el Congreso lo desguazó. Porque la propuesta del secretario Paulson tenía una página que decía, denme todo el poder, yo agarro los 700 millones, confíen en mí. Y el Congreso lo desguazó. La primera vez que la ley se votó y se rechazó tenía 120 páginas.
y cuando se aprobó finalmente tenía 400. Entonces es como que estos 700 millones, que era una gran torta, el Congreso los dividió en pedacitos y dijo una parte para los farmes, otra parte para los bancos regionales, otra parte para subir la garantía de depósitos. Entonces ya no se sabe si alcanza para alguien, para resolverle el problema a alguien, ¿no? Ahora, quizá un elemento distinto también, nosotros venimos de tantas, ¿no? Que el argentino, bueno, como la expresión de que se quemó con leche una vaca y llora, ¿no? Sí. El argentino dispara enseguida. Fíjese que a Cavallo lo que le pasó fue que empezó una corrida bancaria imparable. Claro. Bueno, el corralito fue la más antipática medida, pero uno dice, bueno, ¿qué hace uno cuando se le va toda la plata de los bancos? Tiene que parar. Y a ellos no les está pasando eso. No, porque hay dos tipos de bancos en los Estados Unidos. Uno son los bancos de inversión y otros son los bancos comerciales. Los bancos comerciales son nuestros bancos, los que conocemos en la Argentina. Los bancos de inversión reciben dinero de inversionistas de mayor cuantía. Bien. Y entonces esos inversionistas o ponen dinero en un fondo de inversión que el banco les arma la medida, que en los que pueden ganar o no ganar según el riesgo. Lo llama un portafolio. Un portafolio, exactamente. O compran bonos de ese banco de inversión, que es lo que muchos han hecho y que se han desplomado junto con las acciones de los bancos de inversión. Así que los que tenían... Pero no son ahorristas comunes. No son ahorristas comunes, que además esa fue la modalidad que tuvo nuestra crisis y fue la modalidad que tuvo la crisis en Estados Unidos en 1930. La garantía de depósitos, que llega hasta los $100.000, ahora con esta enmienda hasta los $250.000, se puso después de la crisis del 30, en realidad ya con Roosevelt después del año 33. Así que, digamos, el pequeño... Ese no se está moviendo. No está tocado. Ese no se está moviendo. Pero además, tanto Estados Unidos como los países europeos están tratando de tabicar la crisis, o sea, de evitar que se les pase a los bancos comerciales, que también tienen algunas pérdidas porque ellos también tenían fondos de inversión, claro, etcétera, etcétera. Entonces, en Estados Unidos subieron la garantía a $250.000, en Irlanda pusieron una garantía total para los depósitos y otros países están tomando otras medidas. O sea, lo que hoy están tratando de hacer los gobiernos, entre otras cosas, es tabicar la crisis, claro, y que no se nos vaya a los bancos comerciales. Ahora, con este diagnóstico, ¿usted cree que es el principio de la crisis, los $700.000 millones, o es el entreacto de lo que será la gran crisis que se viene? Mire, en esto del estudio de las crisis hay 3 etapas en una crisis: contención, estabilización y reactivación. ¿Y dónde estamos? En la contención, claramente. Claro. Estamos en la contención. Primero uno está atajando. Yo estoy imaginando con su imagen del tabicamiento un submarino que ha entrado agua por algún lado y le ponen una valla. Sí. Pero la contención puede ser superada también, ¿o no? Sí, puede ser. Es lo que le pasó al Titanic. Claro, exactamente. Y sí, lo tabicaron. Los tabiques, el agua pasó por encima, claro, y el barco se hundió. Claro, eso también puede pasar, ¿hoy o no? No, a ver, ¿qué significaría hundirse? La economía americana es una economía muy robusta, que indudablemente va hacia una crisis fuerte y vamos junto con ellos de distinta manera. El mundo va hacia una crisis global, porque esta globalización financiera también alcanzó extensamente a Europa y menos a nosotros, más por pobreza que... Pero para usar su imagen, el Titanic supongamos que está ahí conteniendo. ¿Nosotros estamos cerca del Titanic o cruzando hasta Uruguay en un catamarán? No, nosotros yo creo que tenemos una distancia importante. Mire, hay 2 mecanismos de difusión de la crisis. Uno es el mecanismo financiero y otro es el mecanismo comercial. El mecanismo financiero es la extensión de esta crisis por los canales financieros. Eso básicamente se está dando norte-norte. Por eso Europa, y demás, es lo que estamos viendo, incluso Japón, mecanismo norte-norte. No, eso nos llega menos. Tienen más plata, por eso tienen más crisis. Yo me acuerdo en la época del corralito, estábamos haciendo la radio, y entonces no sé, se ocurrió llamar a un gobernador de una provincia del interior, muy pobre, no quiero decir cuál era, pero muy pobre, ¿no? En ese momento, ahora está mejor. Y entonces le digo, y dígame, gobernador, ¿qué pasa allí con el corralito? Me dice, pero acá no hay plata, ¿qué corralito quiere que haya? Claro. Es un poco, nosotros estamos como... Claro. Sí, y el sistema financiero... Nos afecta menos porque tenemos menos en juego. Por un lado, y por otro lado, porque después del 2002, nuestro sistema financiero quedó en pesos. Entonces, tenemos depósitos en pesos y préstamos en pesos. Pocos de uno y pocos de otro. Tenemos un sistema financiero más chico, pero equilibrado y sólido. O sea, hoy
Claro. le podemos poner un moñito, porque el sistema financiero está perfecto. Es para presumir, porque veo que la presidenta medio que presumió en Nueva York, como diciendo, aprendan de nosotros, ustedes tienen crisis, tienen una burbuja que, lo dijo, se derrumba, pero se pincha, y nosotros, es como para creérsela. Mire, cuando yo escuché a la presidenta decir eso, me acordé de lo que le hacía decir Shakespeare a Romeo. Se ríe de las llagas quien nunca recibió una herida. Entonces, claro, sí. A mí me parece que es imprudente porque uno nunca sabe gobernando en qué momento uno va a tener un traspié. Le hago una pregunta más general respecto de esto. ¿Cómo definiría la política económica de Kirchner? No sé si decir de Carlos Fernández, pero ¿qué tipo de política económica hay? ¿Qué tipo de política económica hay? ¿Cómo la definiría? Es una política que ha sido cuidadosa con el equilibrio presupuestario, no tanto con el gasto en sí mismo, pero ha sido cuidadosa con el equilibrio presupuestario. Cada vez que las cosas se le fueron de la mano, buscó un mecanismo para estabilizarla. Creo que ese es probablemente el principal mérito que ha tenido en estos años. No se han desordenado las finanzas públicas, porque finalmente cuando uno llega al Ministerio de Economía piensa en estas cosas de la competitividad, un montón de frases, ¿no?, de la vida cotidiana, y cuando llega y mira el tablero de comando y busca los botones, ¿cuál es el botón de la competitividad? Ese no está. El botón que está es cuánto usted puede gastar, está el déficit, cómo el superávit, recauda. el gasto, no hay tantos el ingreso. Claro, no hay tantos botones, ¿no? Y la política del Banco Central me parece que ha sido una política prudente, profesional. Ha habido un grado de independencia del Banco Central, más que el que habitualmente se ha dicho. Eso se ha visto. Yo creo que en este momento hay una contención monetaria en parte por las circunstancias, pero también por la decisión ¿Incluido con la política. decisión de pagarle al Banco de París, la independencia del Banco Central? No, indudablemente eso no se lo consultaron al Banco Central, no me consta, pero creo que no. Y me parece que esa fue una decisión, digamos, abordar el tema de la deuda con el Club de París, una decisión indispensable. El hacerlo de la manera que se hizo, una decisión incorrecta, imprudente, y que el gobierno me parece que está revisando, porque no hay ninguna necesidad, ni los países lo piden, ni la Argentina lo necesita, de hacer un pago en efectivo de toda la deuda. Y si la negociación con el Club de París exige cosas, uno no se imagina qué podría exigir que la Argentina no quisiera de todas maneras hacer, salvo que hablemos del tema del INDEC. Pero bueno, yo no la podría... sospecha es que no quieren que los monitoreen. O que por lo menos que no los monitoree el Fondo Monetario. Claro, pero es un monitoreo light, ¿no?, el que esto supondría. De todas maneras, frente a la opción de sacar 7.000 millones de las reservas, hoy creo que está fuera de discusión. Hace un mes todavía uno podía dudarlo, pero hoy yo creo que eso está fuera de discusión. Es decir, que no va a ocurrir. No va a ocurrir, descarto que no va a ocurrir. Es decir, fue una cosa más bien mediática, ¿no? Sí, me parece que el gobierno en ese momento no había percibido la magnitud de la crisis internacional. Yo creo que hace un mes, un poco después de ese anuncio, el gobierno percibió cuál era la magnitud de la crisis internacional. Y también descartó, nos faltó un poco completar el comentario, la forma en que la crisis se extiende de norte a sur. Del norte a sur, la manera en que la crisis se extiende es por el deterioro de los precios de los commodities, claro, agropecuarios y no agropecuarios, que fundamentalmente se producen en el sur. Y que eso inevitablemente ocurre. Y no hay también, dígame, licenciado, no hay también veo que dicen que cuando viene la crisis, todos los tenedores de acciones, de bonos, de plata, lo que sea, huyen a lo más seguro, ¿no? Y la gran paradoja, a ver si usted puede explicar. Unos dicen, estalló el capitalismo, se está muriendo Estados Unidos, esto vuela, la burbuja explota. ¿Y a dónde van? Es a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, porque de la solvencia final de Estados Unidos y de su gobierno y de su tesoro, nadie duda, ¿no? Nadie piensa que puede haber un default de la deuda de Estados Unidos. Ese es un tema. La otra cuestión es que no hay mucho lugar a donde ir, porque el euro tampoco es una moneda que resulte tan segura, y el yen, que es la tercera gran moneda, tampoco. Entonces, en este momento en el mundo tampoco está tan fácil. Bueno, en el 30, usted que también todos estudian, ¿no? En el 30 estudia todo el mundo, la gente huía al oro, ¿no? Bueno, y Roosevelt cortó ese vínculo.
lo cortó de una manera tan fuerte, uno imagínense lo que le habrán dicho en aquel momento, porque hizo una devaluación creo que era del 40%, y obligó a toda la gente, porque en ese momento la moneda de Estados Unidos no era fuerte como hoy, porque Estados Unidos tiene una moneda débil, porque venía la guerra de secesión, etcétera, etcétera. Obligó a toda la gente que tenía oro monetario a entregárselo al gobierno, al tipo de cambio que se había establecido, lo expropió. Parecía digamos. el primer Alan García, una cosa así. Sí, exactamente. Pero cortó la crisis. Si trato de resumir los mails que llegan de la gente, veo que piden pronósticos, más que economistas se han transformado, le piden hacia el 2009 inflación, crecimiento y dólar. ¿Se anima a dar una opinión de cada una? Yo creo que Yo le agregaría elecciones de octubre, pero eso ya está si fuera, nos da el resultado, está fuera de su jurisdicción. Claro. Absolutamente. Mire, yo creo que la economía va a crecer menos, pero va a crecer en el 2009. Me parece que quizás por primera vez el gobierno, que ha anunciado un 4% en el presupuesto, tal vez tenga razón. Esta vez sí. Tal vez tenga razón. La inflación me parece que va a decrecer, porque las presiones inflacionarias están decreciendo. Hay menos consumo, se está enfriando la economía y los precios de los alimentos a nivel internacional también están bajando. Así que creo que vamos a tener menos inflación. Dólar. Bueno, esa pregunta es de las tres la más difícil, pero ¿qué es lo que me parece que haría el gobierno? Yo creo que el gobierno va a tratar de ir lentamente subiéndolo y que si ve que la inflación efectivamente se controla, por ahí en ese momento dé algún saltito. Se anima un poco más. Se anima un poco más. Porque hacerlo en este momento, en que la inflación todavía no está dominada, sería muy imprudente. Y francamente... Además tenemos una memoria nosotros, ¿no? Sí, exactamente. Pensamos todavía en dólares, ¿no? Exactamente. Y como hay 47.000 millones de dólares de reserva, tampoco hay un empujón, como el que había a fines del 2001, 2002, ¿no? En que teníamos 14.000 millones de dólares de reservas y 5.000 no lo podíamos usar, nos quedaban 9.000. Entonces no había cómo afrontar nada sin correr el riesgo de perderlo todo, ¿no? Pero hoy esa situación no se da. Entonces yo creo que la transmisión de la crisis la vamos a tener sobre un menor crecimiento, pero la vamos a tener más lentamente. Si el gobierno reacciona bien, administra bien, es realista y demás, bueno, no es que no vamos a tener efectos, porque tampoco no sabemos. Y por ejemplo, hasta dónde Brasil, llega. el mercado nuestro que es Brasil, ese está más lento, digamos, ¿no? Con Brasil tenemos dos problemas. Uno es que la economía brasileña va a crecer menos, por todos los pronósticos, porque está habiendo un gran retiro de capitales. Y el real se está devaluando. Con lo cual ellos van a demandar menos productos y van a ser más competitivos hacia la Argentina. O sea, nuestra relación con Brasil... ¿Usted se acuerda, en el 99 cuando devaluaron de golpe nos hicieron un agujero tremendo? Así es, sí. Pero ahora, en el último mes, el real se devaluó 20%, ¿no? Claro, es un número. Bueno, mi última pregunta sería casi política. No quiero meterlo en la política a usted. Pero, ¿qué haría usted en esta renovación del conflicto entre el gobierno y el campo? ¿Qué haría usted si fuera gobierno? Mire, yo creo que es imprescindible llegar a un punto de equilibrio con el sector agropecuario. El 70% de nuestras exportaciones son generadas por la parte primaria, no todo el sector agropecuario, pero no solo por eso, sino porque hay un tema que me parece que los argentinos tenemos que resolver, que es pensar en que todos los sectores son fuente de riqueza complementaria, que uno no puede perder un sector en el camino, no puede perder la industria, no puede perder el sector financiero, no puede perder el sector comercial, nadie hace eso. Entonces yo creo que es imprescindible hacer una recomposición de relaciones con el sector agropecuario, y no creo que no se pueda encontrar un Ahora, ¿usted camino. a los del campo los ve como recalcitrantes o ellos están en actitud de diálogo? No, yo creo que hay una actitud de diálogo. Yo hablo con diferentes dirigentes. Me parece que tienen un problema con sus propias bases, porque la gente en el interior está muy enojada y no siempre los dirigentes pueden manejar la situación. Entonces, como que siento que el gobierno también tendría que dar una respuesta que los ayudara a ellos a poder, no sé si llamarle controlar, pero por lo menos acotar la situación, porque
me parece que ayudar a los moderados, digamos. Claro, me parece que hay mucho pensamiento independiente y que lo peor es cuando una dirigencia pierde representatividad o es desbordada por sus bases, porque entonces ¿con quién dialoga uno? ¿no? Licenciado Jorge Todesca, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Ha sido muy ilustrativa y están mandando muchos mensajes. Me parece que lo van a querer de asesor. No, la gente le pregunta qué hace con los plazos fijos y euros y demás. Yo sabía que era así. Si quiere ponemos un 0800 Todesca, rápidamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, en el próximo bloque viene una pareja política que se las trajo y se las va a seguir trayendo, que son Adrián Pérez y Esteban Bullrich. Bueno, usted recordará que Esteban Bullrich del PRO y Adrián Pérez, Adrián Pérez de Coalición Cívica, hoy estoy cruzado. Y nosotros también parece. También, sí. Y Esteban Bullrich del PRO, bueno, ganaron cierta fama como un dúo, que se acuerdan del tema Skanka, lo que era eso, no sé en qué está. Bueno, es una buena pregunta. Creo que es una causa que está absolutamente paralizada, ¿no? Bueno. Sobre todo a partir de las grabaciones. Bueno, en realidad el juez en lo penal económico avanzó hasta donde él tenía que avanzar. Luego lo que había que investigar es la responsabilidad de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces hay una causa en la justicia federal que es la que investiga la responsabilidad no ya de las firmas, sino de los funcionarios, claro, que permitieron y que hablaron de la gestión pública de esta cuestión. Y ahí, digamos, esa causa está absolutamente paralizada. Hubo varios jueces, pero ningún avance, diría yo, para resumirlo. Hubo, obviamente, un par de citaciones, algunos allanamientos, etcétera, pero la verdad es que en este estado, con el tiempo que ha pasado, tendríamos que tener por lo menos varios procesamientos, cosas que no existen, ¿no? Ahora, ustedes han dado, no solamente ustedes, la Coalición Cívica, PRO, el bloque radical y varios bloques más chicos en el Congreso, han dado un paso muy, yo diría, audaz, porque ahora ya fueron al centro, le iniciaron juicio político a debido. Esto ya no es una mera denuncia de tal caso, tal otro, ¿no? Es realmente ir con los botines de punta, ¿no? Pero ¿Lo han hecho porque creen que hay otro ambiente en el Congreso o simplemente lo hicieron? No, porque en realidad la verdad es que lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, los casos de corrupción que han golpeado al kirchnerismo, o sea, el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, todos, digamos, en el medio siempre ha estado debido. Desde el caso Skanka a todos los casos de corrupción en materia de obra pública con sobreprecio, el caso Lafsa Sauderwind, el caso del manejo de aerolíneas argentinas, el caso de esta creación o multiplicación de fondos fiduciarios que pasaron de 1.200 millones a 8.800 millones, y que es una caja negra que la propia auditoría dice es fondos sin control, el caso de los subsidios al transporte, etcétera. Entonces, bueno, y el Antonini. Y bueno, y el último caso, que es el caso de Antonini, la frutilla del postre, está claro, ¿no? que, bueno, la responsabilidad de quien llevaba adelante, porque la valija, digamos, yo diría que se da en el marco de una situación que es una relación muy oscura entre Argentina y Venezuela, una relación comercial muy oscura, que la llevan adelante Devido y Uberti. Inclusive hay una cosa muy interesante, que en ese momento el canciller Bielsa dijo: a mí exímame de cualquier responsabilidad en la relación bilateral entre Argentina y Venezuela, yo no tengo nada que ver. Sí. Lo cual, en realidad, lo que estaba advirtiendo es esa relación, sí, es una relación muy poco transparente, y sobre esa cuestión yo me eximo. Y me parece que en todo caso evidenciaba, y la valija aparece en el medio de eso, porque yo creo que forma parte de algún retorno, en este caso con un destino al financiamiento de campaña. Pero me parece que acumulado todo esto, la verdad que lo que corresponde es evaluar la responsabilidad política del ministro, que ha estado siempre en el centro de cualquier caso de corrupción. Ahora, la causal en este caso es mal desempeño, porque delitos en el ejercicio de las funciones, no hay un solo delito que se le haya, procesado a debido, o corríjanme. No, pero que nosotros como Congreso lo que podemos es hacer el juicio político, que es ver la responsabilidad política. Acá, debido, ya sea porque es parte de toda esta red de corrupción que hay en el Ministerio de Planificación, alrededor de todos los casos que dice Adrián, o es inútil para frenar la red de corrupción. Por cualquiera de las razones, políticamente él debería renunciar. Entonces, si no renuncia es porque tiene explicaciones. Y si tiene explicaciones, lo que estamos haciendo con el juicio político es darle la posibilidad de que él venga al Congreso y nos explique a los diputados
qué fue en lo que pasó en cada uno de los casos. ¿Ayuda que Cobos le diga a Devido tiene que dar explicaciones? Yo creo que ayuda, todo ayuda, obviamente. Creo que lo que, y contestando un poco a Mariano, parte de la pregunta que hizo es, el Congreso está tomando un rol diferente a partir de la 125, que quiere decir a partir de que la gente dijo, acá paramos, hasta acá llegaste, ¿no? Y esto me parece que fue directamente a Néstor. Esto es suficiente. Es decir, creo que se le admitieron un montón de cosas en la primera presidencia porque veníamos del 2001, de una crisis fuerte, etc. Ahora la gente dijo, hasta acá llegamos. El campo fue el vehículo, que también tiene mucho que ver con esto que ahora parece como que se enfrió. El problema del campo sigue vigente. No se terminó con una sanción de una ley, o en realidad con la derogación de la 125, sino que el campo sigue teniendo los mismos problemas que antes de la 125. Lo que tenemos que hacer es que el Congreso vuelva a hacer ese foco. Nosotros lo que queremos es que los propios funcionarios entiendan que el Congreso es el lugar donde tienen que ir a rendir cuentas. Y esas cuentas son las que tiene que rendir Devido. No solamente por los temas de corrupción, sino porque él tiene a cargo 3 áreas que son estratégicas que no están funcionando, seguro. Uno es el tema energético. El segundo es el tema de la obra pública, las autovías, autopistas y autorrutas que necesitamos mejorar. Y el tercero, el tema del transporte. 3 áreas estratégicas para el progreso de la Argentina que están bajo la órbita del ministro Devido que tampoco funcionan. Así que no hace bien lo que tiene que hacer y hace muy mal lo que no tiene que hacer. Ahora, ¿ustedes qué clima perciben? Porque el bloque justicialista, que teóricamente es mayoritario, ya tampoco es tan, digamos, seguro para el propio gobierno, ¿no? Ya hubo la votación famosa de 125 y hubo otros casos, tema aerolíneas, casos en que de golpe, yo no sé si ellos ahora creen que cuentan realmente con una mayoría, digamos, insuperable, ¿no? Yo creo que cuentan con mayoría todavía, Mariano, pero lo más importante es que el Congreso vuelva a marcar agenda. Es decir, creo que en eso el esfuerzo que estamos haciendo como oposición, dejar atrás esas diferencias que muchas veces han separado y han dividido al país, ponernos de acuerdo toda la oposición, la mayor parte de la oposición, en hacer una acción que lo que está tratando es de fijar agenda. Un periodista nos preguntaba en la conferencia de prensa si esto era una guerra contra el justicialismo, contra el Frente por la Victoria, y le dijimos no, es una guerra contra la impunidad, contra la corrupción, contra el curro. Esto es lo que queremos marcar. Es decir, la agenda de la Argentina que viene es, entre otros temas, pero nosotros creemos que es clave, terminar con la impunidad de los funcionarios que roban y no reciben ningún tipo de castigo. ¿Cambió en algo que Massa fuera al Congreso y se sometiera a preguntas? No, digamos, se había generado mucha expectativa porque se presuponía un cambio. Además porque el oficialismo dijo va a haber un cambio. Hasta ahora con Alberto Fernández lo que había era una especie de monólogo y no un informe con posibilidad de preguntas, que es lo que establece la Constitución. La Constitución lo que quiso al establecer la figura del jefe de gabinete para que brinde un informe es esta posibilidad de que el Parlamento le pregunte, él conteste y que todos podamos interiorizarnos en distintas cuestiones que tienen que ver con la gestión pública. Entonces dijimos, cambiemos la metodología. Bueno, Massa replicó la metodología utilizada hasta ahora, no hubo cambios, así que yo lo lamento mucho porque me parece que eran temas centrales, tanto el tema del INDEC o de la inflación, como el tema de la valija o el tema de Antonini Wilson, el tema del triple crimen también que vincula al gobierno a través de lo que ha sido el financiamiento de la campaña electoral, y también lo de la marcha de la economía. La verdad que eran 3 cuestiones o 4 cuestiones muy importantes para poder interiorizarnos y nosotros nos vimos absolutamente defraudados porque la intervención fue nada más que un monólogo bastante malo, por cierto. Además no logró ni siquiera sacarnos las dudas. Lo que uno nota, Adrián, es que, fíjese, si uno mira un poquito, a partir de la crisis del campo, el gobierno tuvo bajas importantes porque se fue el jefe de gabinete. Lo tuvieron que reemplazar. Se fue el ministro de Economía, porque usted era el ministro de Economía. Se fue el secretario de Agricultura. Es decir, que ha habido un desplazamiento de funcionarios, ¿no? Pero los que vienen crearon expectativas y no las están llenando, o las están llenando. No, desde luego que no. Yo creo que ha habido en primer lugar, hay hombres que son claves y que todos esperaban una renovación sobre esos hombres y son los que más se han mantenido. El caso de Devido y el caso de Moreno, uno si pensaba una renovación del gobierno, lo hubiese empezado por ahí. Y en otro lugar, la verdad es que efectivamente los reemplazos
no han logrado ponerle una impronta diferente al gobierno. Es decir, el gobierno no cambió su posición hegemónica, su posición autoritaria, su falta de vocación para el diálogo. Eso no cambió, de modo tal que las figuras nuevas que aparecieron, algunas con una enorme debilidad, como el caso del ministro de Economía, la verdad es que no ayudaron en nada al gobierno, porque el gobierno sigue casi con la misma práctica política, la misma visión, etcétera. Así que yo diría que eso es un déficit enorme, ¿no? Sí, se nos termina el tiempo, pero no puedo resistir. Pero no termina el tiempo, porque hay un corte corto. Hay que hacer un corte. Hay un corte corto. Entonces, por ahí le hago una pregunta si se va a hacer radical ahora, con Giustiniani socialista y radical con Cobo y compañía. No la conteste, no la conteste. Vamos al corte corto y creamos el suspenso. Bueno, era un corte, no era tan corto, pero usted a lo mejor le repite acá al diputado lo que le había preguntado. Ya que Giustiniani, que fue el compañero de fórmula de Carrió, dijo que está con los radicales por carácter transitivo, me imagino que Adrián se afilia a la UCR pronto. No, pero lo que sí nosotros creemos es que hay que poder construir una alternativa y en eso estamos y por lo tanto estamos en una convocatoria a otros sectores y venimos trabajando ya en el Parlamento con el socialismo en interbloque y en muchas provincias con muchos dirigentes del radicalismo. Así que eso, bueno, nada, es un proceso. Es un proceso que nos estamos dando. Ahora, y que... lo de Lilita implica una definición, porque ella dijo, bueno, yo me sumo a los socialistas y a los radicales de alguna manera, ¿no? Pero no dijo al PRO, por ejemplo, acá tenemos uno del PRO. No, pero lo que estoy contando es un poco lo que en la línea que venimos trabajando. Y la verdad que con los sectores que hemos trabajado hasta ahora... No, y yo creo que no se puede apurar las cosas, hay que ser naturales, ¿no? Sí, sí. Nos pareció bien el gesto de Giustiniani. Por cierto, creo que el radicalismo tendrá que hacer su proceso. Nosotros creemos, por eso dialogamos con muchos referentes del radicalismo y con otros no dialogamos porque creemos que en realidad no logran representar hoy los viejos valores del partido. Eso es Cobos, por ejemplo. Cobos es un dirigente del oficialismo. Entonces, también hay que decirlo. A mí me parece muy bien que Cobos hoy diga hay que indagar respecto de que debido de explicaciones. El caso de la valija está desde hace mucho tiempo. Entonces, igual, en este escenario, digamos, cualquier expresión que acompaña las iniciativas que estamos teniendo desde la oposición está muy bien, pero lo de Cobos, hoy Cobos es parte del gobierno y eso no... Ahora, yo les preguntaría esto, porque es un tema en el fondo es profundo, ¿no? Hasta, digamos, las facturas por lo que se hizo antes, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿O hay que hacer más bien un borrón y cuenta nueva? Bueno, mira, si Cobos votó bien y cambió y está bien, basta, apoyo a Cobos. Otro dice, no, pero Cobos, no te olvides. Y ¿hasta dónde puede ir hacia atrás el pedido de cuentas, digamos, en este momento que hay una convergencia, que hay un ambiente de... ¿no? No, yo lo que creo es que nosotros tenemos que hacer, trabajar con dirigentes que hayan mostrado algún testimonio, alguna conducta. Y Cobos hay que esperar, ¿no? Es como que está en el proceso de la espuma. No, hoy todo el mundo está iluminado con Cobos por la última votación, que nosotros aplaudimos porque nos parece que destrabó el conflicto y que estuvo bien. Sí. Pero me parece muy apresurado también montar a partir de eso, digamos, a Cobos como un gran referente nacional y la posibilidad de alguien que esté de ahí. La pregunta sería más incómoda todavía. Entre los de la oposición, en general, ¿hay trabas? Por ejemplo, el tema del PRO. Lilita dijo radical y socialista, no dijo PRO. Es decir, ¿hay todavía ruiditos entre ustedes o hay un espíritu muy generoso, digamos, para formar finalmente un frente opositor? Yo diría que hoy hay como dos planos. Un plano que es el plano parlamentario, donde nosotros estamos trabajando con cuestiones puntuales, iniciativas puntuales, y en ese frente la verdad que hemos trabajado con radicales, con socialistas, con el PRO, tanto en el caso del campo, con el caso de aerolíneas, con el caso de la movilidad jubilatoria, en este caso del juicio político debido. Había que poder ponerse de acuerdo para ponerle un freno a un gobierno que con una vocación hegemónica, digamos, se equivoca o no se equivoca, digamos, deliberadamente, digamos, tiene malas políticas. El otro es el plano electoral, ¿no? El plano de la construcción política electoral. Y en eso nosotros estamos transitando con aquellos que tenemos mayor afinidad. No se miran, porque no lo veo. Esteban mira para...
No. A mí me parece importante marcar esto que decía Adrián. Hay un consenso que tenemos, que lo tuvimos con Adrián cuando nos juntamos por el tema de la corrupción, pero que tenemos en general sobre los temas de fondo. La Argentina necesita una transformación de mejorar las instituciones. Ahora, esto lo decimos y parece que es algo etéreo. Bueno, las instituciones son el tren bala, los superpoderes. Esas son instituciones que no funcionan. Las 125 son instituciones que no funcionan. Lo que nosotros queremos es que eso funcione. Y en eso estamos de acuerdo. Y no está mal. Pero, Mariano, vos recién decías, esto es un proceso. Estamos en un proceso. La democracia argentina, 5 años, con muchos cambios, con muchas crisis que ha ido aprendiendo a superar. Nosotros lo que queremos, creo, tanto Adrián como yo, y creo que hay un montón de dirigentes en los dos espacios, más allá de que electoralmente no haya unión porque tenemos diferencias puntuales, estamos de acuerdo en ese tejido inicial. Y en eso vamos a seguir de acuerdo. Vamos a seguir defendiendo la transparencia, vamos a seguir defendiendo el respeto a las instituciones, el republicanismo, que el Congreso sea el lugar donde se den los debates políticos. Eso es lo que queremos seguir defendiendo. Y eso la Argentina todavía no lo tiene. Entonces, no sonimos todavía con cosas que tenemos que ir haciendo paso a paso. Venimos bien. Venimos bien porque la sociedad reaccionó. Y creo que eso, lo que nosotros tenemos que hacer como dirigentes es aprovechar ese movimiento para seguir mejorando las instituciones. Pero es un proceso que nos va a llevar tiempo, que nos va a llevar nuestra vida política y seguramente la vida política de los que vienen, pero con claridad. No podemos reemplazar movimientos que contenían a Menem y a Kirchner en un mismo espacio con movimientos que contengan todo. No están mal las opciones en democracia. Democracia es elegir. Digo que... digamos, en todo caso, las agrupaciones tienen que ver con una misma visión de país, una misma mirada, ¿no? Entonces, eso es central. Nosotros tenemos que poder trabajar en el armado de una alternativa con aquellos que tengamos una profunda coincidencia, por lo menos en algunos ejes centrales, y una mirada de... Bueno, pero ustedes dos tienen algo en común que también de alguna manera los distancia, inclusive de gente de su propia corriente política, que son de una generación. Ustedes pertenecen a una generación. Y eso los acerca mucho más de lo que a lo mejor los puede acercar otros factores, ¿no? Seguro. No, además tenemos diálogo permanente, ¿no? Esteban me dijo, esta generación es la próxima. ¿Pero ustedes qué quieren? ¿Me quieren centenario a mí esperando un cambio? No, pero por eso. Pero además quería agregar algo más para terminar con esta idea. No podemos seguir apelando al Salvador. No podemos seguir apelando a un Salvador. La Argentina la vamos a cambiar entre varios salvadores. A ver, cuando una sola persona quiere cambiar la historia, generalmente no lo logra. Pero una persona ayudando a otra persona a cambiar un poquito de su historia y otra persona que ayuda a otra persona, esa ola es la que realmente hace los cambios grandes en la historia. Y son cambios generacionales, generalmente. En eso creemos Adrián y yo. En eso estamos totalmente de acuerdo y vamos a seguir trabajando de acuerdo. Pero tenemos que seguir construyendo las alternativas que le permitan a la gente elegir. No tener un solo monotema o mono salvador. Yo tengo una última. ¿Usted tiene una última? Es muy específica, muy cortita. Massa dijo en el informe que si la corrección para los saberes de los jubilados era menor al 18%, se sometía al Congreso. Hay muchos jubilados que nos ven. Muy corto. ¿Qué va a ser lo que va a salir? ¿Cuánto va a salir? Y la verdad que es difícil decirlo, porque por los índices que se plantearon hay que ver cómo viene la recaudación y la inflación. Creo que la fórmula es compleja, pero apunta a resolver el problema. Hay que ver cómo se cumple. Mi última pregunta sería un poco sobre, porque hemos hablado de la coalición cívica, del PRO, de los radicales, ¿no es cierto? No hemos hablado de los peronistas no K. Ustedes son los peronistas no K. ¿Los ven como parte de una convergencia o son sapo otro pozo? No, yo lo que creo es en esto, digamos, que la fuerza alternativa que gobierna en la Argentina tiene que poder tener incluido, digamos, o tiene que poder expresar peronismo. Tiene que expresar peronismo. Yo no sé, digamos, cuál es el dirigente que expresa, pero tiene que poder expresar esa bandera de la justicia social. Obviamente, no tiene que expresar las peores prácticas que ha tenido el PJ en los últimos tiempos. Esa es la idea. Pero tiene que poder expresar esa idea de la justicia social que expresó también el movimiento peronista. Así que, digo, independientemente de con qué dirigentes, está claro eso, ¿no? Que tenemos que poder expresar los mejores principios y los mejores valores del radicalismo, del peronismo, del socialismo, y eso es lo que estamos intentando construir, ¿no? Porque yo veo que ustedes, por ejemplo, el caso Cobos, ahí tenemos el caso de un ex radical K, digamos, ¿no? Pero también hay ex peronistas K. Sí, y estamos trabajando, generalmente las iniciativas, por ejemplo, el bloque que lidera Luis Lusquiños,
el Frejulis nos acompaña, es decir, hay peronistas, es decir, acá hubo una dicotomía en un momento, sobre todo después del 2001, que era la vieja y la nueva política. No es vieja y nueva, hay buena y mala. Y hay dirigentes buenos y malos en todos los partidos y en todas las organizaciones. Lo que tenemos que tratar de hacer es empezar a trabajar para que esa buena política domine el debate y ponga los temas. Y creo que es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, muchísimas gracias. En el próximo bloque, ¿se acuerdan que empezamos este programa con la metáfora del escorpión y la rana? Ahora viene alguien que representa a la rana después de este corte. Bueno, estamos acá con un dirigente rural como Ricardo, a ver si pronuncio bien, Burjaile. Bien, doctor. La primera vez que pronuncio bien de todas las veces que vine. Bien, sí. Bueno, empecé que a Todesca le dije Tedesco. Claro. Así que ya empecé mal el programa. Y Adrián Esteban y Esteban Adrián. Sí, pero también. Bueno. Estaban ahí los dos juntos. Claro, por lo menos. Bueno, Ricardo Burjaile, de nuevo, Bien. pero bien, es vicepresidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, y recién estábamos comenzando antes de empezar el bloque, que este paro es diferente, uno siente que es diferente. Yo no sé si la gente todavía, o la gente creyó que ya con la 125 y el voto de cómo se había terminado el conflicto, y entonces dicen, pero ¿cómo? ¿Están de vuelta en el conflicto? El gobierno está haciendo muy buenito, dice, pero ¿cómo? Ahora nos hacen el paro y estábamos conversando. Hay como una estrategia de que los malos de la película pasen a ser los del campo. Sin duda, desde que se desató el conflicto en marzo, lo que intentó sistemáticamente el gobierno es confrontar campo contra ciudad. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre la estrategia del gobierno ha sido salir fortalecido de alguna confrontación y elegir un adversario como el campo, con todo lo que le habían cargado de la oligarquía, de la extraordinaria rentabilidad, y ellos representar el pueblo, representar la clase trabajadora y el sector agropecuario, la antítesis de eso. Cuando la gente se dio cuenta que eso en realidad era un blef y que era nube de humo, entonces el gobierno cambia la estrategia en esta nueva instancia. ¿Y por qué cambia la estrategia? Porque la gente, no solo la del sector agropecuario, la sociedad está en contra de la intolerancia. La gente, cuando la votó a la presidenta Kirchner, la presidenta decía que era el cambio, y la verdad que hasta ahora el cambio ha sido la hora, edecán por edecana y la bombita de luz. Pero no ha habido un cambio de actitud. Y eso es lo que la sociedad castigó entonces. Hoy, ¿qué es lo distinto? En aquel momento la sociedad veía esa actitud intolerante y al mismo tiempo veía que era un problema puntual, que era la resolución 125. Bien concreto. Era puntual, era un enemigo que era una norma escrita. Y a todas luces era arbitraria, inconstitucional, desproporcionada. Y a eso le agregamos que la gente no sabía lo que era la soja y no consumía la soja. Entonces la verdad que se puso del lado del más débil, que era el productor agropecuario. Ante eso, ¿qué hace hoy el gobierno? Después del voto de Cobo, ¿qué hizo el gobierno? Nos puso en el freezer, no atendió a nada, no habló más del campo, no solucionó los problemas que estaban pendientes ya en marzo o ya de antes. Y entonces de alguna manera generó esto. ¿Por qué? Porque necesita una nueva confrontación para ver si puede recomponer una imagen que salió bastante dañada. Yo comprendo que es mucho más difícil explicar el problema de la carne, el problema de la leche, el problema del trigo, que el otro, como dice usted, era tal gravamen sobre la soja, punto, ¿no es cierto? Pero ustedes nos estuvieron un poquito lentos en explicarle a la gente. La gente empieza el paro y la gente pregunta, ¿pero qué les pasa? ¿Qué les picó ahora a estos muchachos? ¿Sabe lo que pasa, doctor? Yo entiendo, y usted tiene razón. Lo que pasa es que hoy, ¿cuáles son los temas que ocupan a la prensa? La efedrina, la valija de Antonini y la crisis internacional. Entonces, realmente explicarle a la gente el problema de la carne, de la leche, del trigo, el problema de la producción argentina lleva mucho tiempo y la noticia periodística hoy pasa por otros puntos. Entonces, por eso cuesta intentar explicarlo. Y este paro, que es sin corte de ruta,
que sin desabastecimiento, porque carne hay, leche hay fruta, hay verdura, es ni más ni menos que para que la gente se entere qué es lo que está pasando y qué es lo que le va a pasar al país. ¿Hay menos adhesión al paro, como dice el gobierno? No, no hay menos adhesión al paro. Lo que no hay es corte de ruta. Porque cuando uno ve la adhesión al paro, ve que en Liniers no entró Hacienda, que los puertos no trabajaron, que no hubo operaciones de bolsa. Entonces el paro es realmente puertas adentro y no salimos a las rutas. Y cuando hoy Chepi anuncia por un medio periodístico que va a hablar de retenciones de trigo, maíz, mayor siembra, subsidios... Bueno, es bueno empezar punto por punto lo que dice Chepi. Hablar hoy de trigo es como hablar de las vacaciones de invierno. Sí, se pasó. O sea, sembraron, hay que avisarle que ya sembraron. O no sembraron. Claro, hay que avisarle que ya el tema del trigo sembraron. Le van a recomponer un poco al que sembró. Pero yo quiero decir que Argentina es un país tradicionalmente exportador de trigo. Argentina produjo la última campaña 16 millones de toneladas. Este año no vamos a llegar a 10. ¿No? Y eso hay que empezar a pensar por qué. ¿Qué van a decir? Que van a bajar las retenciones en trigo y en maíz, pero lo que faltaría y sería bienvenido es que abran los registros de exportación. Ese es el tema. Porque si yo te bajo las retenciones, Luis, y a su vez dejo un solo comprador, en realidad se hace un picnic, que es lo que vienen haciendo. El negocio del sector agropecuario, mal que le pese al gobierno, funciona en base al mercado, que ellos no creen en el mercado, digamos, y se suben arriba de todo esto que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Pero también ha sido producto del mercado esto. Y ha sido de la desatención del gobierno a lo que pasaba en el mercado. Entonces, esta medida que puede anunciar Chepi, que ojalá pudiéramos conocerlas, ojalá pudiéramos discutirla para construir. ¿Qué va a decir Chepi? Van a bajar retenciones en trigo y maíz. ¿Cuánto? Y bienvenido sea si lo hacen, pero con registro de exportaciones abiertas. Si no, es un anuncio vacío de contenido. Tapa de diario, como todos los anuncios. Yo imaginaba, por ejemplo, el artículo de hoy, imaginemos una escena en la cual el gobierno dice, ¿saben qué? Suprimo las retenciones, todas las retenciones, pero sigue lonca sin dejar salir las exportaciones. Porque un poco es lo que pasa, ¿o no? Bueno, sí. No bajó la retención, pero el ONCA sigue funcionando. El ONCA, y no está mal, lo que pasa es que el ONCA vende que es organismo de control, y en realidad está bien que se controle, pero el control es para evitar desvíos, no para impedir comercialización. El ONCA hoy en el tema agropecuario está tergiversando la verdad, en realidad le está diciendo a la gente cosas que son mentiras. Nosotros hemos firmado con el gobierno un convenio el 17 de abril de exportar 550.000 de toneladas de carne res con hueso. Hoy el ONCA le muestra a la sociedad números que dicen que se han exportado 559.000 toneladas. Pero dentro de esas 559.000 toneladas incluye conceptos como achuras, menudencias, carne termoprocesada, que no estaban metidos dentro de las 550.000 toneladas. Si analizamos lo que es exclusivamente exportación de carne, estamos en 289.000 toneladas. Quiere decir que estamos alrededor de un 47-50% de lo que habíamos hablado y faltan 3 meses. Argentina, el tercer lugar en el mundo en exportaciones, va a caer al 7º u 8º, detrás de Uruguay y detrás de Paraguay, países que no solo no tienen una tradición ganadera, sino que tienen el 20% del rodeo argentino. No, ahí donde uno tiene sus dudas, y usted también, esta caída de las exportaciones de trigo, caída de las exportaciones de carne, caída de las exportaciones agropecuarias en general, si uno fuera un gobernante con cabeza fría, diría, a mí tampoco me conviene, porque van a cobrar menos impuestos, y sin embargo lo hacen. Estas son especulaciones y quedan ahí, y es opinable. Al gobierno le conviene que haya menos carne, porque hay más soja. La carne a nivel retenciones al gobierno son 150 millones de dólares y el gobierno lo que privilegia es la caja. No privilegia el desarrollo de las comunidades del interior. Hablo de un desarrollo genuino, de un desarrollo digno, donde cada uno pueda progresar en base a su trabajo. El progreso que se da es en base a la dádiva y a la prebenda. Entonces, el sector ganadero aporta en concepto de retenciones 150 millones de dólares. El complejo sojero, veremos cómo terminan los números con la baja de los commodities, en algún momento aportaba 10.000 millones de dólares de retenciones. Entonces, cuando en realidad el gobierno decía, no hagan más soja... Viven de la soja. Claro, no hagan más soja, mentía. ¿Y qué necesita? Con la soja
hace la caja que le permite la política, le permite todo lo que sabemos, el manejo discrecional, y a cambio de eso, manejando el trigo, manejando la carne y manejando el maíz y la leche, garantizo que sin exportar eso los precios en el interior, Claro. dentro del país se desplomen, y entonces yo tenga comida muy barata, a una costa del futuro de la Argentina, como es en todas estas actividades. ¿Esto que es un modelo económico el que vos estás planteando o crees que es un modelo de sometimiento al que osó discutir la autoridad? Yo creo que son las dos cosas. Por un lado, digamos, no es nuevo esta estrategia que se ha venido usando económicamente. Y por otro lado, a partir del año 2006, el presidente Kirchner ha tomado esto como un modelo de concentración de poder y casi diría de demostración. Quien ose levantar y ose decir algo, le va a pasar lo que le ha pasado Claro, al son campo. como, claro, hace tronar el escarmiento. Hace Ahora, yo tronar. me acuerdo, usted se acordará, Luis, todo este lío empezó un día en que habían propuesto un acuerdo con las entidades agropecuarias que se negaron a firmar. Fue más que eso, doctor. ¿Eh? Había un convenio, y esto fue con el tema de las retenciones en la carne, en el mes de enero del año 2006. En el mes de enero del año 2006, la entonces creo que era ministra Felisa Micheli envió un subsecretario a hablar con las entidades para ver cómo podíamos hacer para... nosotros pedíamos que en ese momento que habían subido las retenciones en la carne o le habían impuesto las retenciones en la carne, la derogasen, y a cambio de eso se firmaba una especie de acuerdo con el gobierno. Había un pacto implícito, tácito, perdón, esa es la palabra, que el gobierno iba a anunciar después de un convenio en el que no estaba escrito la derogación de las retenciones como gesto hacia la firma de ese convenio. Cuando vino el presidente Kirchner, habló con los presidentes de las entidades y había muchos miembros de la cadena de ganados y carne. Cuando el presidente Kirchner se retira, los que estaban presentes firman el convenio y el entonces secretario de Agricultura era Miguel Campos. Se le plantea, bueno, Miguel, ¿cuándo se va a anunciar el levantamiento de las retenciones? A lo que la ministra Micheli responde, eso no está por ahora en los planes, cuando había sido parte de un acuerdo de caballeros, y Miguel Campos le dice a quien estaba al lado, decía al piste, casi mofándose de una situación. Al que no le guste, que tache la firma. Y esto lo corroboran muchos de los que están ahí. Al que no le gusta, que tache la firma. Y fue así que se tachó la firma. Claro, sí, los habían hecho firmar sobre la parte de expectativas que ahí mismo Así le es. dijeron que no se iban a cumplir. Exactamente. Pero yo digo, Y esa cosa de tachar la firma fue lo que para mí, y lo que preguntaba Luis, desencadenó la furia, ¿no? No. ¿Cómo osan no firmarme algo que me dijeron que iban a firmar? quizás tenga que ver con algo mucho anterior, doctor. Quizás tenga que ver con un concepto filosófico o con un concepto de vida. Porque cuando uno ve que nunca han ido a una exposición rural, nunca, no solo a partir del año 2006, cuando uno ve que no han estado en emprendimientos muy importantes, de mucha envergadura del sector agroexportador y agropecuario. Y sin embargo, cuando uno ve que hay una planta que inaugura una línea de montaje, se hacen presentes las autoridades, uno trata de pensar que tiene que ver quizás con algún sentimiento hacia el productor agropecuario que no condice en absoluto con la realidad. Quizás haya que entender que provienen de una provincia donde hay pocos productores agropecuarios. El miércoles termina el paro. ¿A qué huele? ¿A qué se renueva? No sé, vamos a analizar con la gente. Nosotros vamos a estar en contacto. Yo he estado en Galvez, en Victoria, Entre Ríos, hay gente recorriendo por todos lados, pero lo vamos a analizar. El martes tenemos reunión de comisión de enlace, vamos a ver cómo seguimos, pero lo más importante es que nosotros no queremos complicarle la vida a la gente, pero sí queremos que la gente sepa que tenemos complicada la vida nosotros. Claro. Ricardo Bujaile, muchísimas gracias por esta presencia. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. En el próximo bloque, usted recuerda que hicimos nosotros y todos, muchos programas hicieron tema, el caso Rucci, 35 años después, y no es solo el caso Rucci, hay centenares, hay miles
de víctimas del terrorismo que con ese motivo han empezado a levantar la voz. Bueno, me decía Ricardo Burjaile, a ver si lo pronuncio bien, es un productor de Formosa. Me decía que hoy, 5 de octubre, es un día que se recuerda fuertemente en Formosa, porque Formosa fue donde fueron los ataques más grandes de la guerrilla contra el regimiento. Allá murieron soldados, oficiales, chicos, grandes, de todo. Y en Formosa se sigue como recordando oficialmente esta tragedia, ¿no?, que vivieron. Y justamente hoy, pero mañana, porque es el lunes, y en verdad es hoy que es domingo, va a haber un acto en Plaza San Martín, mañana a las 18:30, por las víctimas del terrorismo, ¿no es cierto? La doctora Victoria Villarruel, que está acá con nosotros, buenas noches, Victoria. Buenas noches, doctor. Usted está a cargo de esta organización, que creo que vamos a poner por ahí en Videograph, que es la organización que nuclea a las víctimas del terrorismo, ¿no es cierto? Y mañana, mañana en Plaza Martín es como un acto oficial, ¿se podría hablar así? Sí, mañana se realiza el acto de las víctimas del terrorismo, como todos los años, organizado por otras agrupaciones, pero CELTIV adhiere y acompaña a todos aquellos actos que tienen como objetivo la memoria de las víctimas del terrorismo. Y de hecho aprovechar para invitar a todos los televidentes a que nos acompañen para reclamar derechos humanos para las víctimas del terrorismo. Bueno, y dígame una cosa, Victoria, una pregunta. A mí me da la sensación de que, la reactualización del asesinato de Rucci es como un punto de inflexión, porque no es que simplemente hablaron las víctimas del terrorismo, o la familia Rucci, por supuesto que estuvo acá y todo lo que hablaron, o el libro también de Operación Traviata, que ha tenido una venta extraordinaria, se está vendiendo como el pan. Muchísimo. Sino que de alguna manera esto reabre un poco una serie de procesos, memorias, acontecimientos, unos ocurridos en democracia, como el ataque al regimiento de Formosa, fue en el 75, fue en plena democracia. Así es. Y otros que tenemos acá algunos representantes de víctimas del terrorismo. Y yo también querría preguntarle a ustedes, ¿no es cierto?, a la señora Mercedes Mirta Rivadaneira, viuda de Castrofini. ¿Ustedes sienten que hay como un replanteo de este tema? Totalmente. Mis hijos también, siguiendo el ejemplo de los hijos de Rucci, se van a presentar para pedir, que el expediente salga de archivo para que se lo investigue. Nosotros necesitamos justicia, no solo por Miguel Ángel, sino también por muchos compañeros. El asesinato de mi marido fue en pleno gobierno constitucional. Fue a poco tiempo después de la muerte de Rucci, fue el 8 de marzo del 74, y lo asesinaron a mi marido en la puerta de casa, estaba conmigo y con mi suegro. 21:05 de la noche salíamos de casa y, apareció una pareja, 2 autos de apoyo, y fue ejecutado ahí delante mío. Él era un hombre que se desempeñaba, era coordinador de inspectores de la Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria. Ahora, usted, señora, porque uno dice, mataron a un jefe militar o qué sé yo, pero ¿cómo se asoció esto con el crimen de su marido? Mi marido era un funcionario de la Caja de Subsidios Familiares, era un militante del movimiento Nueva Argentina, y no fue solamente Miguel Ángel, doctor, fueron muchos compañeros que fueron asesinados saliendo de su casa, con su familia, saliendo de su trabajo. ¿Y qué dijo la justicia? ¿La archivó la causa? La escuché recién. ¿Sobreseyeron? ¿Dijeron que no habían...? No. Tanto mi suegro como yo realizamos un photokit en el momento. Ese photokit llevó a identificar a uno de los agresores, Mario Héctor Favario. En
Después se archivó como NN junto con el expediente de amenazas, porque a mí me llamaban para que me rectificara de mis declaraciones, y que no las ratificara, y el intento de secuestro de mi hijo mayor. Y ayúdenos, ¿quién era Favario? Favario es un militante del ERP o Montoneros, no tengo la menor idea. Yo me entero al regresar al país, porque yo también después, por ser peronista, fui declarada prescindible el 2 de julio del 76. Era una muerte civil, tenía hijos pequeños y me tuve que ir del país, no en condición de asilada, porque yo me fui para trabajar, para poder criar a mis hijos en paz, sin el ánimo de venganza, como lo hemos hecho todos los peronistas reales. Nuestros hijos fueron criados como hombres y mujeres de bien, tratando de seguir el camino que sus padres soñaron. Y bueno, y hoy nos encontramos aquí, que con Claudia y Aníbal, muy emocionada, todos los hijos de los militantes caídos están poniéndose de acuerdo para solicitar el desarchivo de las causas, ¿no? Claro, porque uno se olvida, parece como que la memoria se ha reducido, ¿no? Como que esto era la lucha entre los montoneros y los militares. Y no, era mucho más complicado eso. Totalmente. ¿no? El caso de Rucci es un caso patente, Totalmente. el caso de su marido es patente, es decir, fue mucho más indiscriminada la violencia. Sí, fue mucho más complicado de lo que se quiere mostrar. En el caso de Barrios probablemente también cuéntenos la historia de su padre, por favor. Bueno, el caso mío, ante todo, muchas gracias por darme la oportunidad de poder contarlo por primera vez en más de 30 años. A mi hijo lo asesinaron cuando tenía solamente 3 años. Yo era un trabajador metalúrgico, ocurrido con la mamá al banco a pagar una boleta de luz. Cuando sale del banco, mi hijo pidió que le compraran un helado. La madre concurrió a un kiosco que estaba en la esquina a comprarle el helado. Bueno, en esa circunstancia apareció un auto. Anterior a todo esto, en ese horario se hacía un relevo de la guardia en el banco, que era un policía que estaba cumpliendo un servicio de custodia. Bueno, esta gente que pertenecía a la organización Montonero iban a ejecutar a ese policía que estaba de custodia. Ese era el blanco, digamos, el blanco originario. El blanco era el policía, sí. El supuesto blanco, porque en definitiva fueron blancos mi hijo y otras personas más. En circunstancias que estaban comprando, bueno, una chica que iba en ese auto le dispara a este policía. Cuando cae, baja con una bolsa con nafta, le vacía la bolsa de nafta, le prende fuego, acto seguido se sube al auto, cubre su retirada con una ráfaga de ametralladora y una de las balas le da a mi hijo, con entrada y salida. O sea, en la parte del abdomen, bueno, mi hijo murió de una hemorragia interna aguda. Bueno, nunca más se habló del caso. En todos estos años nadie lo recuerda. Nosotros nos sentimos totalmente discriminados porque no estamos calificados como víctimas. O sea, veo que en un sector de la sociedad, bueno, todo el mundo habla de las víctimas del terrorismo de Estado, pero nadie habla de las víctimas de la subversión. Porque a mi hijo lo mató un grupo subversivo, así como lo mataron a él, mataron a muchos otros. Y yo no estoy diciendo algo que me contaron, yo lo viví en carne propia. Aparte sé que ese mismo grupo ha cometido otros delitos, otros crímenes. Bueno, lo que a mí más me indigna hoy es no tener justicia. No tener justicia, que la justicia no es igual para ambos lados. Yo soy una víctima totalmente civil, no tenía ningún tipo de vinculación política ni nada que se le parezca. Ni siquiera tenía familiares que pertenecían a alguna fuerza de seguridad o algo por el estilo, absolutamente nada. Era un operario metalúrgico que se iba a las 5 de la mañana de su casa y volvía a las 6, 7 de la tarde. Era mi único hijo.
tenía 3 años, no queríamos tener más chicos porque éramos de condición muy humilde, entonces la ambición mía era tener un chico y poder darle todo lo que estuviese a mi alcance. Bueno, no pude lograr ese objetivo porque me lo sacaron de las manos. Y lo más indignante es que hoy nadie se acuerda de esas víctimas, ¿entiendes? O sea que bueno, pido justicia para mi hijo, creo que se merece un lugar en el muro de la memoria para las víctimas. Mi hijo es una víctima de la subversión y que fundamentalmente se le diga la verdad a la juventud de hoy, porque se cuenta una parte de la historia. Los chicos jóvenes hablan solamente de la represión del Estado. A ellos no se le cuenta que del otro sector también mataban, ponían bombas, asesinaban, porque han puesto bombas, no, ustedes lo saben mejor que nadie, los diarios de esa época lo cuentan, y todo lo que yo estoy diciendo son cosas que yo lo he vivido. Victoria, le agradezco mucho tu testimonio porque también para los dos es muy doloroso revivir estas cosas, pero ¿usted no cree, Victoria, que lo de Rucci implica como la reapertura de esa otra mitad de la memoria que los argentinos la teníamos bloqueada, ¿no? Sí. Porque este caso como el de ustedes dos, el caso de Rucci, no estamos hablando de que hubo un tiroteo entre militares y militantes en un regimiento, no, eso es gente absolutamente civil, y que fueron víctimas de acuerdo con sus testimonios y que hay muchas. Así es. Nosotros tenemos en nuestro centro de estudios el cálculo de que hay aproximadamente más de 8.000 víctimas del terrorismo. Es decir, 8.000 argentinos y extranjeros que fueron asesinados, secuestrados, torturados, que cuando volvieron a buscar su auto, el auto estaba volado y no sabían si esa bomba era para ellos o era aleatoria. Gente como ellos. Y son 8.000 personas que no tienen justicia, porque el ataque fue contra toda la sociedad. Eso es lo que es importante recalcar. El terrorismo no hizo foco en un grupo, en un sector, en los militares o policías. Hizo sector en todos los que pensaban distinto, en los jueces. Tenemos muchísimos casos de jueces que se debieron exiliar. Yo me acuerdo que cuando por el 72, 73 se había creado una cámara penal y mataron jueces de la Cámara. Por ejemplo, el caso de el juez Quiroga, ¿no? El juez Quiroga, que fue asesinado en abril del 74, el juez Perrió, que le volaron la casa, varios jueces que debieron exiliarse del país, los sindicalistas, los empresarios que eran blanco de los secuestros extorsivos, y los ciudadanos como Clotildo, como Juan Eduardo de 3 años, o sea, toda la sociedad fue agredida, nadie podía vivir en paz. Y hoy, lamentablemente, este tema continúa sin ser saldado por el Estado. El Estado sigue manteniendo esta deuda con todos estos ciudadanos, con todos estos seres humanos que no tienen la posibilidad de saber quiénes o por qué los atacaron y no tienen posibilidad de una condena judicial. Como un doble agravio, ¿no? Porque, digamos, usted es víctima de un delito. Bueno, ya es víctima de un delito. Y después viene una historia que deforma la historia de ese delito y se la cuentan de otra manera. Usted de alguna manera 2 veces. Muere 2 veces. Por ejemplo, ustedes mueren 2 veces porque han tenido las muertes de sus familias y después han tenido la distorsión de lo que pasó. Exacto, exacto. La historia los mató. ¿Eh? La historia los mata nuevamente. Entonces... Y además a mí me pareció interesante que empezar a partir de Rucci, porque, por ejemplo, los sindicalistas fueron las más víctimas, más encarnizadas del terrorismo, eran los sindicalistas, ¿no? Yo lo que veo, yo lo que veo que para ser víctima había que haber portado un fusil. Los que portaron un fusil hoy son víctimas. Y nosotros, o mi hijo, que era un niño de 3 años, no es víctima porque obviamente no portaba un fusil. Eso es mi razonamiento. Yo les agradezco mucho a los 3 que han venido y yo creo que esto, desgraciadamente, porque yo le digo una cosa, Victoria, yo personalmente muchas veces no traté de ir por este camino, porque pensé, si de un sector hacen toda la memoria parcial de lo que les pasó a ellos y del otro hacen la memoria parcial de lo que pasó a ellos, vamos a vivir todos en el pasado. Eso es lo que yo pensaba. Pero ahora ya, claro, es tan abrumador el desnivel que ha habido acá, uno siente como una obligación de justicia de empezar a también recordar otras cosas con
el ánimo nuestro es que finalmente un día nos perdonemos todos. Sí, sí. Exactamente. Porque esto es la idea, para no volver al es pasado. perdonarnos, ¿no es cierto? Y esto no está ocurriendo, ¿no? Es que si la impunidad en algún momento no la dejamos atrás, la realidad es que no vamos a tener un futuro todos los argentinos en paz. Y el futuro se lo merecen ellos, sus familiares y todo el pueblo argentino. Muchísimas gracias por venir y seguiremos conversando. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Vamos Vamos a ir a la pausa y decir que justamente mañana nuestros compañeros de C5N nos invitan a ver un especial a las 22 que se llama Terroristas, precisamente que va a abordar parte de este tema, contar lo que fue el terrorismo en la época complicada de la Argentina, así que mañana a las 22 con testimonios inéditos y una investigación periodística que nunca se ha visto en la tele. Además, el número 8.000, ojo, 8.000, ¿no? 8.000 es al que llegamos hasta ahora. 8.000 los que llegaron. ¿Qué es lo que llegaron también en el nunca más, en realidad, no? Exactamente. Son 8.000 de los Hubo dos lados. 21.600 atentados. Sí. Nosotros ahora tenemos 8.000, sabemos que son más. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a nuestro último corte. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, así que... No, yo lo que decía al final, y digo solamente esto y vamos a los llamados de los televidentes, ¿no? Yo confieso que durante muchos años traté de no reabrir esta otra caja de Pandora que tenemos, ¿no? Que como decía recién la doctora Villarroel, son más o menos 8.000, no es una cosa, son 30.200, ¿no? Pero yo pensé siempre, si seguimos por este camino, vamos a ver todo un país con los ojos en la nuca, todos mirando el pasado. ¿Qué hiciste vos en los 70? ¿Qué hiciste vos? Y el país tendría que estar pensando en el 2030. Hoy tenemos que estar todos hablando del 2030, ¿no? Pero claro, es tan brutal el desnivel, es tan brutal la distorsión de un lado y el silencio del otro, que al final, cuando empiezan a venir estos testimonios, y además la venta misma del libro Rearte demuestra el interés que hay, que bueno, habrá que abrir también esa compuerta, ¿no? Le resumo un poco algunos de los temas Resúmame. que hay, con algunos mensajes pidiendo que no se enojen a los que nos mencionamos. El tema del escorpión y la rana, la enorme mayoría, Verónica, Silvia Colombo, Julio Boreman, Elsa, le recuerdan que el escorpión dice está en mi naturaleza, Sí, sí. por lo cual es una metáfora con doble sentido. O sea, le reconocen el intento suyo de aplacar la No, yo fábula. lo conté como yo lo leí, porque era justo la crisis del Medio Oriente. Entonces, en lugar de decir que esta es mi naturaleza, dijeron, esto es el Medio Oriente. Pero es verdad, la verdadera anécdota, porque es una fábula de origen muy antiguo, está en mi naturaleza. Claro. Sobre el tema del campo, hay muchísimos mensajes del interior, de gente que está pidiendo que sea más dura la protesta. Dora Poulet, Berta dice, el gobierno está ensañado con el campo. Nelvis dice, ¿por qué no miramos al Uruguay con la política de carnes? Hugo Turrine dice, tiene razón el campo. Y Maquita Bolín dicen que hay un ensañamiento. Por el tema de lo que acabamos de ver, Hugo Turrini pide que se declaren de lesa humanidad estos mismos delitos. Berta dice, hay muchos casos de dirigentes gremiales, 18 comprobados, más Rucci, y Enrique le manda su solidaridad a la viuda de Castrofini. Por el tema de Todesca hay enojos, porque dicen los ciudadanos de a pie fuimos perjudicados por la especificación asimétrica. Esto lo dice, por ejemplo, Marité Veroni o José Brunetti, están enojados con Todesca por la especificación que se hizo. Y hay temas fuera de lo que hemos tocado, al menos para mencionarlo. Graciela Palma habla de Bergoglio y le agradece que haya hecho llover. Ana dice, ¿por qué no aprendemos de los debates de presidentes y vicepresidentes de los Estados Unidos? Y Susana Iriarte menciona el episodio del mapa en donde el Ministerio de Defensa ha puesto a las Malvinas como Falkland y como si fueran inglesas. Y muchos llamados por el tema Alfonsín. Casi daría para un televoto. Están los que lo creen un héroe y los que recuerdan el Pacto de Olivos, pero es notable cómo el busto, ese feo busto, ha generado esta polémica. Bueno, sí, porque el tema de Alfonsín, yo creo que evidentemente es como las figuras que cuando se van alejando en la memoria se van agrandando. Yo creo que Alfonsín va a quedar como un grande en la historia argentina y ahí quedarán más chicos algunos errores que tuvo, porque fue un gobernante, digamos, manejó mal la economía, y reconocer que vimos en hiperinflación, y quizá el gran error estratégico de Alfonsín fue el Pacto de Olivos. Porque el Pacto de Olivos abrió la compuerta de la reelección directa de Menem en un país que durante
casi toda su historia, nunca tuvo reelección directa. En Argentina, la Constitución 53 prohibía la reelección directa. Y a eso debimos la grandeza argentina de esas décadas, ¿no? Y ahí Alfonsín le aflojó a Menem, y yo creo que Menem, el gran error de Menem fue ese. Menem tendría que haberse ido a los 6 años. Si se hubiera ido a los 6 años, hubiera quedado en otra estatura, ¿eh? Pero claro, lo inmediato a veces tiene... y además Alfonsín, al quedar pegado a Menem en ese acto erróneo de la reelección directa, le abrió el campo al frepaso. La UCR empezó su crisis ahí, y ahora están tratando de ver cómo la recomponen. Por eso les digo a los radicales, como viejos amigos que somos, o viejos conocidos, digamos, no desaprovechen la oportunidad de Cobos, no la desaprovechen. Yo la idea que tengo, no sé usted Luis cómo piensa, pero en este momento que se reconstituye la política argentina, hay que dar la bienvenida a todos los que quieran venir. Se llamen Cobos, se llamen Solá, se llamen todos los que vienen del otro lado y quieren venir, que vengan. No podemos estar ajustando cuentas políticas y pasando facturas de lo que alguien hizo hace 2 o 3 años, ¿no? Yo 15 segundos. Creo que es lo mismo que con el terrorismo. El único modo de la reconciliación es con justicia. Yo creo que Margarita Stolbizer no es lo mismo que se va a enojar. Bueno, que otro radical, que sí fue más pro un sistema que nos trajo los problemas que nos trajo. Digo, Margarita es radical, los otros no. El que cometió un acto terrorista debe ser juzgado y el que no. De un lado y del otro. Luego la reconciliación, pero la igualación con el olvido a mí no me gusta. Bueno, me parece muy bien, porque además, en apoyo a lo que usted dice, recuerdo cómo fue en Sudáfrica, lo hago rápido porque tenemos que ir. En Sudáfrica, imagínense que la segregación entre blancos y negros fue mucho más feroz que lo nuestro y duró mucho más tiempo, venía del fondo de la historia. Así que la cantidad de violaciones de derechos humanos que hubo en Sudáfrica es incomparablemente mayor que la que hubo acá, ¿no? ¿Y qué hicieron? Hubo un obispo, Tutu, ¿no? Desmond Tutu. Desmond Tutu. Es un criterio casi religioso, porque vieron cómo es el sacramento de la confesión entre los católicos, por ejemplo. Usted dice sus pecados, dice la verdad. Ahí no va a macanear, ¿no? Está con Dios arriba. Dice la de sus pecados, se arrepiente por sus pecados y es perdonado. Y esto fue lo que hicieron en Sudáfrica. Hicieron una ley, ¿no?, por la cual ambas partes, porque también los negros tenían unas organizaciones terroristas de terror, bueno, cada uno fue y dijo, yo hice tal cosa, y yo hice tal otra. Y una vez que se dijeron todo lo que habían hecho, se perdonaron. Es el sacramento de la reconciliación. Y yo creo que usted también tiene algo de razón en esto, ¿no? Los que han hecho algunos desvíos, los que han hecho algunas fallas políticas, los Cobos de este mundo, también tienen que en algún momento decir, bueno, muchachos, me equivoqué en su momento, ¿no? Es lo menos que pueden hacer. Pero yo creo que Cobos también es justo decirlo, con el voto, ese voto histórico, por lo menos la pena, en lugar de 10 Padres Nuestros y 10 Ave Marías, yo con un Gloria lo arreglo. ¿O no? No, es más severo, Luis. Bueno, entonces les recuerdo que el sábado que viene, creo que pusimos ahí algo, ¿no? El sábado que viene a las 10 de la noche, como siempre, está en clases, vamos a hablar de la crisis financiera internacional. Y nos despedimos por todo, por supuesto, hasta el próximo domingo. Nos quedamos con Muriel Balbi en DEF TV. Cuba, después de Fidel, ¿se abre al cambio? Ahora en DEF TV. Otro tema interesante. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.